Meditando su palabra de la Biblia Jerusalén, continuamos estudiando el libro primero de las Crónicas, desde el capítulo 18 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Después de esto, batió David a los filisteos, lo humilló y lo tomó Gad y su dependencia de manos de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamá, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. David apresó 1000 carros, 7000 soldados de carro y 20,000 hombres de a pie, y desarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Soba, pero David causó 22,000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y pagaron tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y lo llevó a Jerusalén. De Tijat y Cum, ciudades de Hadadezer, tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamá, supo que David había derrotado a toda la fuerza de Hadadezer, rey de Soba, y envió a Hadoram, su hijo, donde el rey David, para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía a Hadoram toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David lo consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado, a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonistas, a los filisteos, a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sal a 18,000 edomistas, pero puso gobernador en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derechos y justicia a todo su pueblo. Joao, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafá, hijo de Ahitú, era el heraldo. Sadok, hijo de Ahitú, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Benaía, hijo de Joiada, mandaba a los quereteos y a los pelesteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Después de esto murió Nahat, rey de los amonitas,
y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David: tendré con Nahum, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajero para que le consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonistas, donde Nahum, para consolarle, dijeron los príncipes de los amonistas a Nahum: ¿acaso David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Entonces Nahum prendió a los servidores de David, les raspó, cortó a medida altura su vestido y los despachó. Fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey le dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después volveréis. Vieron los amonistas que se habían hecho odioso a David y Nahum, y los amonistas enviaron 1000 talentos de plata para tomar al sueldo carros y hombres de carro de Aram Naharaim, de Aram, de Maacá y de Soba. Tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maacá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Madaba. Los amonistas se congregaron también de sus ciudades y salieron a campaña. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonistas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía enfrente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y lo puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonistas, y dijo: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los amonistas te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron delante de él. Vieron los amonistas que los arameos emprendían la fuga, y huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad mientras que Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que había sido vencido por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofar, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel, pasó en
el Jordán, llegó donde estaban y tomó posición frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Huyeron los arameos ante Israel, y David mató a los arameos 7,000 jinetes y 40,000 hombres de a pie. Mató también a Sofa, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vinieron y vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonistas. A la vuelta del año, por la época en que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonistas. Después fue a poner sitio a Rabat, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto, Joab derrotó a Rabat y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcom la corona, y resultó que pesaba 1 talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la puso a trabajar en la sierra, los trillos de diente de hierro y las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonistas. Luego David se volvió con todo el ejército a Jerusalén. Después de esto tuvo lugar una batalla en Gezer contra los filisteos. Entonces Sibecais, husatista, mató a Asa, unos de los descendientes de Rafa. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Latmi, hermano de Goliat, el de Gad. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad, y había un campeón que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También él descendía de Rafa, desafió a Israel, y Jonatán, hijo de Sima, hermano de David, lo mató. Estos descendían de Rafa de Gad y sucumbieron a mano de David y de sus servidores. Alzóse Satán contra Israel e instó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo pues David a Joab y a los jefes del ejército: y contar los israelitas desde Beerseba hasta Dan, y volver después para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son, oh rey mi señor, todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué pues pide esto mi señor? ¿Por qué acarrear culpa sobre Israel? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, de modo que éste salió, recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel
1.100.000 hombres capaces de manejar la arma. Había en Judá 470.000 hombres capaces de manejar las armas. No incluso en este censo a Leví y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Y Yahvé habló a Gad, vidente de David, en estos términos: anda y di a David, así dice Yahvé, 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahvé, elige para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos, con la espada de tus enemigos a la espalda, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste anden por la tierra, y el ángel de Yahvé haga estrago en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira que debo responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Yahvé envió la peste sobre Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Yahvé y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel de Yahvé, que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubrieron de sayal, cayeron rostro en tierra, y dijo David a Dios: yo fui quien mandé hacer el censo del pueblo, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. Entonces el ángel de Yahvé dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Onán el Jebuseo. Subió David según la palabra que Gad le había dado en el nombre de Yahvé. Onán, que estaba trillando el trigo, se volvió, y al ver el ángel, él y sus 4 hijos se escondieron. Cuando David llegó junto a Onán, miró a Onán y viendo a David, salió de la era y postrándose ante David, rostro en tierra, dijo David a Ornán:
Dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Respondió Ornán a David: tómalo y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Mira que te doy los bueyes para holocausto, los trillos para leña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy, replicó el rey David a Ornán. No quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni ofreceré holocausto de balde. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 siclos de oro. David erigió allí un altar a Yahvé y ofreció holocausto y sacrificó allí el sacrificio de comunión e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que Yahvé le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificio, pues la morada de Yahvé que Moisés había hecho en el desierto y el altar de los holocaustos estaban a la sazón en el alto de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba aterrado ante la espada del ángel de Yahvé. Entonces dijo David: aquí está el templo de Yahvé, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Mandó pues David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que preparasen piedras talladas para la construcción del templo de Dios. Preparó también David hierro en abundancia para la clavazón de la hoja de las puertas y para las grapas incalculable cantidad de bronce y madera de cedro innumerable, pues los sidonios y los tirios trajeron a David una gran cantidad de madera de cedro, porque David se decía: mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro, y el templo que has de edificarse para Yahvé debe ser grandioso sobre toda ponderación, para tener nombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. Hizo David, en efecto, grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase un templo para Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón: hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé, que me dijo: tú has derramado mucha sangre
y hecho grandes guerras, no podrá edificar tú el templo a mi nombre, porque ha derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira que te va a nacer un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre, y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo para que logre edificar el templo de Yahvé tu Dios, como él de ti lo ha predicho. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento y darte órdenes sobre Israel para que guarde la ley de Yahvé tu Dios. No prosperará si no cuida de cumplir los decretos y las normas que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo, no temas ni desmaye. Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para el templo de Yahvé: 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y una cantidad de cobre y de hierro incalculable por su abundancia. He preparado también madera y piedra que tú podrás aumentar, y tiene a mano muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera, expertos en toda clase de obra. El oro, la plata, el bronce, el hierro son innumerables. Levántate pues, mano a la obra, y que Yahvé sea contigo. Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón. ¿No está con vosotros Yahvé vuestro Dios? ¿Y no os ha dado paz por todo lado? Pues él ha entregado en mis manos a los habitantes del país, y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Aplicad ahora vuestro corazón y vuestra alma y buscad a Yahvé vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Yahvé Dios, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé y los utensilios del santuario que Dios al templo que ha de edificarse al nombre de Yahvé. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a todo conocimiento, discernimiento, entendimiento humano que analiza, escudriña, medita, lee, rumía y se hace en un solo ser, un oír, un ver, y así el mensaje de la palabra a su corazón. David, aquí en el libro primero de las Crónicas, le está dejando el legado a Salomón y le está instruyendo de cómo debe hacerse ese altar. Salomón va a ser quien construye el altar por orden de Dios,
pero David lo prepara en una forma majestuosa, disciplinada y ordenada, porque es algo sagrado y santo. Y así Jesucristo viene a la tierra y va a la cruz del Calvario y entrega allí voluntariamente su vida para otorgarnos por gracia la salvación. Entonces nos enseña que edifiquemos en nuestro corazón un altar al Señor, de manera que sea semejante a como Jesucristo mostró en la tierra cuando anduvo, que debía hacerse por el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces Él, Jesucristo, que es el camino hacia el Padre, y que ninguno podemos ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Él nos da el poder, Él nos da la capacidad, pero nosotros debemos tener, como le dijo David a Salomón, ánimo, porque yo he preparado y tú debes hacer la construcción. Todo material estaba listo, y así Jesucristo, al irse a la presencia del Padre en la resurrección de la madrugada del domingo, nos deja ver a nosotros que llegó el tiempo en que ya le expliqué cuál es la salvación que le estoy dando, qué tan grande es. Procuren que sea un templo en ustedes para que podamos habitar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla en una forma personal y directa a cada uno de nosotros.